Muy buenas a todos y bienvenidos. Soy Juan Gabriel Gomila, director ejecutivo de mi propia empresa de desarrollo de apps y videojuegos llamada Frogames, instructor online aquí en Udemy con más de 170.000 estudiantes en todo el mundo, que vaya, se dice rápido. Además soy profesor asociado de la Universidad de las Islas Baleares e instructor certificado por Unity, el motor de desarrollo de videojuegos. Y aquí, en este curso, junto con todo el equipo de Oak Academy, te traigo ni más ni menos que la segunda parte para aprender C#. El curso es programación orientada a objetos en C# para que apliques todos los conceptos de programación orientada a objetos en proyectos reales usando C#. En particular, empezaremos con la pregunta de todas las preguntas: ¿qué es la programación orientada a objetos? Vamos a examinar los conceptos relacionados con programación orientada a objetos, como por ejemplo, ¿qué es una clase o qué es un objeto y qué distingue una cosa de otra? Porque la gente a veces se lía bastante. Una vez que tengamos claro lo que son nuestros entes de trabajo, hablaremos de conceptos relacionados con programación orientada a objetos, como la encapsulación y cómo proteger las clases con public, private o protected. Hablaremos de la herencia entre clases o cómo aprovechar lo que ya hemos escrito en una clase padre para ser utilizada en una o varias clases hijo y así pues escribir menos código. Hablaremos del concepto de interface, ya que la herencia es única. Vamos a intentar buscar una forma de implementar varias clases en una y esto se hará a través de interfaces. Hablaremos del polimorfismo o las diferentes formas que puede tener un mismo método, simplemente con el mismo nombre, pero diferentes parámetros de entrada y así poder aprovechar las funcionalidades muchísimo más. Hablaremos del poder que tienen las clases abstractas y sobre todo lo pondremos en práctica en la parte final del curso al hablar de patrones de diseños. Hablaremos también de una estructura muy especial llamada los enumerados, o como yo las llamo, las clases vagas, para poder acceder a valores rápidamente. Tendremos que hablar del control de errores, porque a veces se lanzarán excepciones en nuestro código y tendremos que gestionarlas manualmente para cerrar conexiones a base de datos o ficheros y así no dejarlo de forma insegura. También hablaremos de los delegados, que básicamente son funciones que actúan como parámetros y los otros los vamos a aprovechar bastante a fondo. Y por último hablaremos ya de clases más concretas para llevar a cabo operaciones de ficheros y operaciones sobre carpetas, como acceder a un fichero, leer, escribir, crear una carpeta y demás. En cuanto a arquitectura, hablaremos de la arquitectura multicapa o arquitectura en tier, y nosotros lo pondremos en práctica con una arquitectura de 3 capas en el primer proyecto, donde utilizaremos comandos de SQL, no directamente, sino a través de una librería llamada Link2SQL. Todos estos conceptos se plasmarán directamente en el primer proyecto, una aplicación para el tracking de personal que trabaja en una empresa, para dar altas, bajas, dar días de vacaciones, gestionar salarios y demás. Todo perfectamente creado desde Visual Studio usando C#. Tras ese primer proyecto pasaremos a hablar de patrones de diseño. En particular aprenderemos acerca de Solid por un lado e implementaremos patrones de diseño varios de los que existen. En particular nos centraremos en el patrón de la fachada, en el patrón de la factoría abstracta o el del observador, entre otros. Todo esto lo aplicaremos a una segunda aplicación, que será una aplicación de tracking de mercaderías o de stocks para saber cuánto nos queda en el almacén, poder dar de alta un nuevo producto, ejecutar una venta, dar de alta clientes o incluso borrar, pudiendo recuperar todo lo que ha sido borrado. Con esta última aplicación terminaremos el curso. La verdad es que nos hemos esforzado muchísimo para crear muchísimo material para repasar la teoría y sobre todo que la puedas poner en práctica desde el minuto cero. Nosotros nos centraremos en las primeras partes en hablar de los conceptos teóricos de programación orientada a objeto, o bien de patrones de diseño, Solid y demás, pero enseguida verás ejemplos prácticos y sobre todo 2 súper grandes proyectos que podrás utilizar para añadir a tu portfolio de cartera profesional, para que así puedas enseñar
a las empresas de qué eres capaz y que entiendes todos los conceptos de programación orientada a objetos y de patrones de diseño aplicados en C#. No tengo nada más que decirte, todo el equipo de Oak Academy y yo mismo hemos hecho un gran esfuerzo para traerte este curso 100% en castellano. Como siempre, en Udemy tienes acceso al foro con todas las dudas, tienes 30 días de garantía de devolución, si no te gusta el curso lo puedes devolver en cualquier momento y sobre todo tienes acceso a la gran cantidad de profesores que estamos detrás de estos proyectos, así que enhorabuena, bienvenido y espero verte en clase.